Muy buenas tardes. Doctora, muy ¿Me buenas escuchan bien? tardes. Sí, señora, Muy- perfecto y claro, doctora. Muchas gracias, les agradezco mucho su presencia en la barra académica del día de hoy, que es una de las 3 barras que vamos a estar realizando en este mes. La primera será el trámite del incidente de reparación integral. Mañana a las 5 de la tarde, el profesor Robinson nos enseñará a tasar esos perjuicios materiales y morales, y posteriormente el profesor José Rogelio Correa, el 24 de abril, pues nos estará redondeando temas importantes que se deben tener en cuenta el trámite de incidente de reparación integral. En relación con el trámite de incidente de reparación integral, lo primero que tenemos que tener claro es que el delito es una fuente de obligaciones, y dentro de esa fuente de obligaciones va a generar 2 obligaciones, una penal y una civil. El fundamento de esa obligación penal pues es personalísima, es intransmisible, es para el sujeto activo de la conducta delictiva, la persona acusada y condenada. Y la responsabilidad civil sí es transmisible, como lo señala el artículo 2343 del Código Civil, lo ha señalado en reiteradas jurisprudencias, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 6831, lo mismo que en la sentencia C579 del año 1999. Teniendo entonces claro que el delito es una fuente de obligaciones, pues tenemos que recordar entonces que el artículo 1494 del Código Civil nos dice que las obligaciones nacen de los delitos, y el artículo 2341 del Código Civil nos dice que toda persona que genere un perjuicio o haya cometido un delito o una culpa, pues estaría obligada a indemnizar. Es así entonces que nuestra legislación penal pues sigue igualmente estas disposiciones frente a la indemnización por los daños ocasionados en virtud de los delitos, y lo encontramos a partir del artículo 94 a 100 del Código Penal. Vamos a tener entonces unas diferencias importantes entre lo que es la responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada del delito. La responsabilidad penal va a culminar por el proceso penal, donde se determine por parte del juez de conocimiento si esa persona es inocente o culpable. Y una vez que tengamos un fallo ejecutoriado condenatorio, pues la víctima podrá determinar si quiere interponer el incidente de reparación integral. Y ese incidente de reparación integral pues busca resarcir los daños que se le ha ocasionado a la víctima. Y la Corte Constitucional pues ha señalado que esa reparación tiene varias dimensiones, una dimensión individual y una dimensión colectiva. Dentro de la dimensión individual tenemos la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Y dentro de la dimensión colectiva, pues va a involucrar medidas de satisfacción de alcance general, como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos colectivos sobre las comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas o por el delito. Tenemos que señalar entonces que si bien es un trámite que es civil, se realiza dentro del proceso penal en incidente de reparación integral, y por tanto se va a realizar ante el juez penal de conocimiento, que fue quien dictó el fallo y que ha quedado ejecutoriado. Y podemos colegir que es un proceso que se va a seguir por las reglas generales del Código General del Proceso por lo siguiente. Primero, porque es un incidente que va a terminar mediante una sentencia según ese canon del artículo 105 del Código de Procedimiento Penal en la Ley 906 del 2004. Igualmente porque las causales y las cuantías para interponer la casación son aquellas que van a estar reglamentadas en el artículo 333 a 351 del Código General del Proceso. El incidente de reparación integral no se va a discutir la responsabilidad penal, pues esta ya se discutió en la acción penal que culminó en un fallo condenatorio que ya terminó, y aquí lo único que se va a discutir es la responsabilidad civil que se va a derivar del delito. Las ritualidades de pruebas, pues va a seguir el trámite del proceso civil y no del penal,
y esto según el artículo 372 de la Ley 906 del 2004, que nos dice que las pruebas que se practiquen en el proceso penal buscan llevar al juez a un conocimiento más allá de dudas razonables sobre los hechos o circunstancias en materia del juicio y de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Entonces, miren que allí se dice la responsabilidad penal, más no la responsabilidad patrimonial que se deriva del delito, y por tanto será el canon contemplado en el artículo 164 del Código General del Proceso el que nos va a señalar entonces que es el régimen probatorio que se va a aplicar y que toda decisión judicial pues debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y que aquellas pruebas pues obtenidas con violación del debido proceso serán nulas de pleno derecho. Ahora bien, ¿qué se busca en esa reparación integral, en ese incidente de reparación integral? Pues se va a buscar la reparación de los daños, y estos daños pueden ser materiales y morales, pero también se puede extender a una reparación simbólica, como se colige entonces del inciso segundo del artículo 325 de la Ley 906, y como lo ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia C-409 del año 2009. Esto quiere decir que no siempre vamos a interponer un incidente de reparación integral con una cuantía en cuanto a los perjuicios materiales y morales que se hayan ocasionado, sino que se puede buscar también una reparación simbólica. Cuando hablamos acerca de ese incidente de reparación integral, pues tenemos que tener unas condiciones procesales para ese incidente. Y aquí tenemos que recordar que actualmente en Colombia tenemos varios procedimientos penales aplicables: la Ley 600, la Ley 906 del 2004, que es el sistema de partes adversarial con tendencia acusatoria, y la Ley 1826 del año 2017, que es el procedimiento especial abreviado. Las condiciones para ambos es que el proceso haya culminado con una sentencia condenatoria después de surtir cada una de las etapas que conllevan el procedimiento, o dos, por una terminación anticipada del proceso penal. Y recordemos de manera general que los procesos penales pueden terminar anticipadamente por preacuerdo, que es la negociación entre la Fiscalía y la Defensa para dar por aceptados los hechos y tasar una pena que le sea favorable al acusado, o disminuir la pena, o quitar un agravante punitivo, reconocer una atenuante punitiva, o simplemente quitar un delito, o si hay un concurso homogéneo o heterogéneo de delitos, pues quitar ese concurso en la medida de lo posible. Esto de cara a disminuir la pena y que la administración de justicia pues se ahorre el desgaste procesal de demostrar en un juicio oral, público, oral y contradictorio toda la responsabilidad penal a través de los medios probatorios obtenidos de manera legalmente. Entonces, ahí puede haber una terminación anticipada por ese preacuerdo. Dos, puede haber una terminación anticipada por allanamiento a cargos. El allanamiento a cargos en la Ley 906 se puede dar en tres escenarios: la audiencia de formulación de imputación, que es la audiencia en la cual se vincula al ciudadano al proceso penal y se le informa que está siendo investigado por unos hechos y por un delito. Entonces, ese es el primer escenario. Segundo escenario, en la audiencia preparatoria, que es la audiencia donde las partes, tanto fiscalía como defensa, van a solicitar pruebas. Y en el último y tercer escenario será en el inicio de juicio oral. A medida que el proceso penal avance, menor será la disminución punitiva por la aceptación de cargos. Entonces, no solamente va a culminar un proceso penal porque se surtan todas las etapas del proceso. En cualquiera de estas otras dos, preacuerdo o allanamiento, pues debe haber o debe culminar con una sentencia condenatoria. Entonces, esos presupuestos procesales para interponer el incidente de reparación integral es primero que haya un fallo condenatorio ejecutoriado. ¿Cuándo queda ejecutoriado un fallo? Pues cuando se han agotado todos los mecanismos de defensa que se tienen contemplados para atacar ese fallo condenatorio. ¿Y cuándo quedan entonces ejecutoriadas? Primero, en términos generales, cuando frente a la sentencia no procede recursos. No es el caso de los asuntos que se llevan en penal, pues todos los delitos ameritan en un momento la apelación si no estoy de acuerdo con la sentencia. Dos, cuando se interpone el recurso y no se sustentan los términos oportunos, que es
de inmediatamente en la audiencia o dentro de los 5 días hábiles siguientes no se sustenta, queda ejecutoriado el fallo. Tercero, cuando se interponen los recursos en los tiempos establecidos, se sustenta en debida forma y se obtiene pues el fallo de segunda instancia, que puede ser confirmatorio o revocatorio. En caso de que sea confirmatorio frente a la condena, pues tenemos que determinar también que no se interponga la casación dentro de los 30 días hábiles siguientes, o si se interpone el recurso extraordinario de casación, pues que este sea estudiado y resuelto por parte de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Así las cosas, ahí quedaría ejecutorio el fallo. Y una vez quede ejecutoriado ese fallo, esa sentencia condenatoria, pues la víctima o su representante, que puede ser un abogado contractual, un abogado asignado por parte de la Defensoría Pública en aquellos asuntos frente a los cuales se asigna, que es la unidad de víctimas en delitos que afectan el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual, y la víctima sea un menor de edad, o en aquellos delitos donde hay una violencia de género. En ese caso será un defensor público asignado a la unidad de víctimas o un estudiante de derecho adscrito a las universidades reconocidas y que hagan parte de los consultorios jurídicos. Ese es el caso que nos ocupa en la mayoría de las veces a nosotros como estudiantes o en el consultorio jurídico, estudiantes que son asignados, bien sea para intervenir durante todo el proceso penal, bien sea para intervenir en los preacuerdos, bien sea para intervenir en las individualizaciones de pena, o bien sea porque se nos solicita la asignación de un estudiante propiamente para el incidente de reparación integral. En ese caso, una vez quede ejecutoriado la sentencia condenatoria, el representante de víctimas contará con 30 días hábiles siguientes a esa ejecutoria para interponer el incidente de reparación integral. ¿Cuándo no se tendría que interponer incidente de reparación integral? Uno, cuando la víctima no se encuentra presente o nunca ha asistido al proceso penal. Dos, cuando la víctima no quiere interponer el incidente de reparación integral. Tres, cuando durante el procedimiento, bien sea preacuerdo o bien sea para obtener rebajas por allanamiento de cargos, o durante todo el proceso, pues hubo una indemnización integral señalada expresamente por la víctima, en la cual se colige entonces que no tendría un interés resarcitorio en el incidente de reparación integral. En todo caso, siempre dentro de esos 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo, pues debe haber una comunicación con la víctima de cara a que ella nos envíe las pruebas que consideran que son pertinentes para demostrar el daño emergente, el lucro cesante o los perjuicios morales ocasionados con el delito, o que nos manifieste expresamente que no esté interesada en interponer el incidente de reparación integral. El hecho de que no se te imponga el incidente de reparación integral dentro de los 30 días hábiles siguientes no quiere decir que más adelante la víctima no pueda acudir a la vía civil en un proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual, para cual tendrá el término de prescripción de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima tiene 10 años para poder acudir y solicitar que se le repare los daños ocasionados con el delito. Igualmente, se debe contar con una legitimación procesal, tanto por activa como pasiva, es decir, que se trate de una víctima en este proceso penal. Y cuando hablamos de víctima en sentido amplio. En sentido restrictivo, hablaríamos del sujeto pasivo de la conducta delictiva, pero una conducta delictiva no solamente recae frente a la persona, el sujeto pasivo, donde se hace efectivo el verbo rector del tipo penal, sino que también pueden haber perjudicados con esa conducta delictiva sin que sean el sujeto pasivo. Por tanto, el incidente de reparación integral puede ser interpuesto por las víctimas en sentido general, y el juez entonces en ese incidente de reparación integral simplemente ha de constatar esa calidad de víctima del delito en ese trámite incidental de reparación integral. No es obligatorio ni es necesario que haya tenido un reconocimiento previo en la audiencia de acusación, como lo señala el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal.
que es el escenario donde se reconoce la calidad de víctima y su representación en el proceso, porque pueden suceder casos donde la víctima durante el proceso penal no se haya hecho presente, simplemente no fue su deseo hacer parte del trámite procesal acusatorio, porque no se enteró del proceso penal, porque confió en lo que las otras víctimas pudiesen haber dicho o hecho durante ese proceso, o porque confió en la actividad del fiscal y de la función judicial. En todo caso, pues no será ese requisito de que haya sido reconocido en el proceso penal, sino que en el incidente de reparación integral, pues el juez debe constatar que efectivamente se trata de una víctima en relación con el delito por el cual se presentó el fallo condenatorio. Esas son entonces las condiciones procesales que se deben verificar. Y una vez que se verifican esas condiciones iniciales, pues el apoderado de víctima y la víctima tienen que tomar una decisión. Una es si acuden a interponer el incidente de reparación integral ante el juez de conocimiento de primera instancia, así haya tenido pronunciamientos en apelación o en casación por parte de otros magistrados, siempre se interpondrá ante el juez de primera instancia, es decir, el juez que condenó. Ese incidente de reparación integral va a ser interpuesto bien sea por la víctima, de manera directa, por su representante, por la Fiscalía, Ministerio Público y excepcionalmente el juez puede aperturar el incidente de manera oficiosa. Otra opción que tiene la víctima es ir a ese proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual ante los jueces civiles correspondientes según la competencia territorial. Esas son las dos opciones que tiene. Para una, tiene un término de caducidad, es decir, para el incidente de 30 días hábiles una vez que ejecutoria el fallo, y para la otra, es decir, para el proceso declarativo de responsabilidad civil, contará con el término de prescripción de 10 años. Y entonces puede iniciar ese trámite de incidente de reparación integral, como dijimos, la víctima en sentido amplio, que puede ser la víctima directa, es decir, sujeto pasivo de la conducta delictiva, o víctimas indirectas o perjudicados con la comisión de la conducta delictiva. También lo pueden interponer, en este caso, si la víctima no tiene conocimientos legales, solicitará que se le nombre un representante de víctimas de alguna de las universidades y de los consultorios jurídicos. La Fiscalía también puede interponer el incidente de reparación integral solamente cuando ese incidente tenga como fin una reparación simbólica. Cuando se trate de una reparación económica, bien sea por perjuicios materiales o morales, la Fiscalía no podrá interponer ese incidente de reparación integral. El Ministerio Público también puede interponer el incidente de reparación integral. Y de manera oficiosa, me voy a adelantar a esto, de manera oficiosa, el juzgado debe aperturar el incidente de reparación integral cuando han pasado más de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la condena, se trate de un condenado mayor de edad y que la víctima sea un niño, niña o adolescente, conforme lo señala nuestra Constitución Política en el artículo 44. En este caso, entonces, si no se interpone el incidente de reparación integral dentro de los 30 días siguientes hábiles por parte del representante legal, los padres, el defensor de familia, el Ministerio Público o el fiscal, el juzgado podrá aperturarlo de manera oficiosa conforme lo ha señalado ya la Corte Suprema de Justicia desde sentencias del año 2008, 2009, donde se señala que es una obligación del juez aperturarlo cuando transcurridos esos 30 días no se haya hecho. El victimario o condenado podrá solicitar, ni siquiera lo llamamos condenado, el victimario, el acusado o el condenado podrá solicitar apertura del incidente de reparación integral. Uno en principio podríamos pensar que no tendría ningún interés, pero hay una excepción y la Corte ha reconocido que ese victimario sí puede solicitar una apertura del incidente de reparación integral conforme al artículo 447 en el inciso segundo. Recordemos que el artículo 447 es la audiencia de individualización de pena y sentencia, que es el escenario donde cuando ya hay un sentido de fallo condenatorio,
todas las partes e intervinientes se van a pronunciar acerca de la posible pena a imponer. ¿Me apagan por favor los micrófonos? Acerca de la posible pena a imponer, si proceden o no subrogados penales, que puede ser la suspensión de la ejecución de la pena o la privación de su libertad en unas condiciones especiales. Esa es la audiencia de 447. El inciso segundo del artículo 447 nos dice que el juez de manera oficiosa puede decretar ciertas pruebas de cara a poder determinar las condiciones personales, familiares, sociales del que es sentenciado. Y en esa medida, entonces, la jurisprudencia en la sentencia 30.800 del año 2009 y 32.201 del año 2013, que la última es una acción de revisión, estudiaron el caso particular donde una persona fue condenada por el delito de extorsión. El delito de extorsión contemplado en el artículo 244 del Código Penal, pues ha sido modificado por la ley 1121 del año 2006. Y en el artículo 26 nos dice que en caso de allanamiento a cargo del delito de extorsión, pues la persona no tendrá rebaja por esa aceptación de cargos como normalmente se tiene en otros delitos y que no procederá a rebajas por indemnización integral. Eso lo decía inicialmente ese artículo 26. Sin embargo, la jurisprudencia ha analizado esa ley 1121 y nos ha dicho que esa ley que fue promulgada en el año 2011, pues va a tener unas excepciones. Una de ellas es la aceptación de cargos en la audiencia preliminar de imputación, frente a la cual no habrá rebaja para aceptación de cargos, pero sí la inaplicabilidad del incremento de pena que fue aumentada por la ley 890 del 2004 en todos los delitos que para ese momento existían. Entonces, que se le va a inaplicar. Eso implica una rebaja de 4 años, pero también nos señala que en los delitos de extorsión, en los delitos en general del patrimonio económico, es un derecho del acusado, del procesado, poder indemnizar íntegramente y obtener la rebaja contemplada en el artículo 269 del Código Penal, que es una rebaja importante. Entonces, ¿qué pasa en aquellos casos donde la víctima no se localiza, donde la víctima no quiere tasar los perjuicios, no quiere una compensación y donde la víctima fija unos perjuicios que se consideran excesivos o exagerados? Entonces la Corte nos ha señalado que el juez pues tiene que ser un veedor de las garantías procesales de todas las partes intervinientes, pero que los derechos de las víctimas no son absolutos. Ese derecho a la verdad, justicia, reparación no son absolutos, sino que tienen unos limitantes. Y uno de los limitantes son los derechos que tienen los procesados dentro del proceso penal. Y que por tanto, si el procesado pues tiene la posibilidad de obtener una rebaja por esa indemnización integral del artículo 269, pues el juez debe propiciar el espacio para que se pueda hacer la tasación de los perjuicios. Así las cosas, entonces, si el victimario quiere optar por esa rebaja, el artículo 269, pues puede buscar que se aperture de manera anticipada un incidente de reparación integral de cara a que él pueda demostrar que se pagó los perjuicios. Pero ese pago de perjuicios no es solamente el daño material, porque cuando hablamos de indemnización integral, pues hacemos referencia no solamente al daño material, sino al lucro cesante y a los perjuicios morales. Y por tanto, si la víctima no los quiere tasar, pues dentro de ese trámite incidental deberá probar los perjuicios que considera que se le causaron y ese es la tarifa que debería pagar o ese es el dinero que debería pagar el victimario para obtener la rebaja del artículo 269. Entonces, sí lo puede aperturar cuando pretenda obtener alguna rebaja por esa indemnización integral que consagra como derecho nuestro Código Penal y nuestro Código de Procedimiento Penal. Ya teniendo claro entonces, cuando se interpone incidente de reparación integral, recordemos primero, sentencia condenatoria ejecutoriada. Segundo, que haya pasado, que estemos dentro de los 30 días hábiles siguientes. ¿Qué pasa si se interpone el incidente, pasó a esos 30 días hábiles siguientes? Pues se declara la caducidad de la acción y por tanto se archivará ese incidente, ese proceso penal.
qué normas entonces vamos a aplicar en ese trámite procesal del incidente de reparación. Perdónenme, por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Venga, mira que lo tiene prendido. Listo, muchas gracias. Entonces, tenemos que las normas que se van a aplicar, en principio, se encuentran en nuestro Código de Procedimiento Penal a partir del artículo 102 y siguientes, y en nuestro Código Penal a partir del artículo 94 o 100. ¿Qué siguen con el micrófono? Listo. Y en el Código Penal, a partir del artículo 94 y siguientes, donde nos habla acerca de la indemnización por los daños ocasionados con el delito. Dentro de ese artículo 102 y 103, 104 del Código de Procedimiento Penal nos va a hablar acerca de todo ese trámite del incidente de reparación integral. Sin embargo, cuando haya asuntos, trámites o procesos que no estén regulados dentro del Código de Procedimiento Penal, conforme al artículo 27 del Código, 25, perdón, del Código de Procedimiento Penal, el principio de integración, podemos acudir a las normas contempladas en el Código General del Proceso para completar aquello que no regula expresamente el Código de Procedimiento Penal. Entonces podemos decir que en verdad hay una integración y que se van a aplicar esas normas del Código General del Proceso cuando decimos, por ejemplo, que estas audiencias son orales, son públicas, y esto lo consagra de esta manera el artículo 3, cuando señalamos que las causales de casación y la cuantía de la casación se regirá por lo presupuestado en el Código General del Proceso en su artículo 333 y siguientes, y cuando también nos dice que la práctica probatoria del incidente de reparación integral se regirá por los estándares del Código General del Proceso, específicamente a partir del artículo 164, y no como lo señala el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal, que, como les dije, se refiere solamente a las pruebas para demostrar la responsabilidad penal del acusado y no la responsabilidad civil. El fundamento, entonces, de esas pruebas que se seguirán por el artículo 164 del Código General del Proceso, pues debe cumplir con ciertas formalidades. Antes de entrarnos a cuáles son las formalidades que se deben cumplir, tenemos que señalar que una vez que se interpone el incidente de reparación integral, pues se puede hacer de manera escrita para que dentro de los 8 días hábiles siguientes se nos esté fijando fecha y hora para la primera audiencia de incidente de reparación integral. Como una buena práctica, se recomienda que a esa primera audiencia del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, la primera audiencia de incidente de reparación, pues el representante de víctimas lleve la demanda escrita. No se exige, puede ser de manera oral, pero esta demanda escrita nos va a garantizar el principio de congruencia de la acción civil, es decir, que lo que estemos pidiendo sea frente a lo cual el juez va a valorar y va a fallar, y también nos va a permitir una agilidad procesal y tranquilidad en la información que estemos dando. Una vez que se interpone entonces ese incidente, que no tiene mayor formalismo más que solicitar la apertura del incidente ante el juez de primera instancia de conocimiento, el juez tiene que proceder a realizar las citaciones. Esas citaciones deben de cumplir con unos parámetros establecidos en el Código de Procedimiento Penal a partir del artículo 171, 172, 173. Y debemos de diferenciar lo que son las citaciones y de las notificaciones. Las citaciones proceden cuando se convoca a la celebración de una audiencia o debe adelantarse un trámite procesal, mientras que las notificaciones se hace o se realiza frente a las providencias judiciales. Recordemos que son providencias judiciales la orden frente a la cual no procede ningún recurso, los autos frente a los cuales proceden los recursos de reposición y apelación, y las sentencias. Entonces, si se trata de esa notificación, pues debe ser surtirse en estrados,
de manera excepcional podrá ser de manera escrita y proceder a los recursos pertinentes. Cuando se trate de una citación, esa citación entonces debe de cumplir con unos parámetros estrictos, y así nos lo señaló también la sentencia C-425 del año 2006, magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto, donde nos dice que esas citaciones pues guardará un especial cuidado de que los intervinientes sean oportunas y verazmente informados de la existencia de la citación. Como mínimo debe contener una información que es la clase de diligencia para la cual se requiere a la persona, y se le deberá explicar que es para la audiencia de incidente de reparación integral. Se debe señalar si debe acudir o no debe acudir con apoderado judicial. Se debe señalar la clase del delito por cual se profirió la sentencia condenatoria, la fecha de la comisión del mismo y el nombre de la víctima, la fecha de la sentencia de condena que se encuentra ejecutoriada, y el peticionario demandante en el incidente de reparación integral se debe contener sus datos mínimos, lo mismo que el lugar, juzgado, fecha y hora en la que se va a realizar esa primera audiencia de incidente de reparación integral. ¿Qué pasa si una de las partes no asiste a ese incidente de reparación integral? El artículo 104, en su parágrafo, artículo 104 del Código de Procedimiento Penal contemplado en la Ley 906 del 2004, que valga decir todos estos artículos 102, 103 y 104, son aplicables para el incidente, bien sea por una culminación de una condena en la Ley 906 del 2004 o por una condena que se profiera en el trámite procesal de la Ley 1826, que es el procedimiento especial abreviado. Ese artículo 104 nos trae en su parágrafo que esas ausencias injustificadas del solicitante a la audiencia de este trámite pues implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud y la condena en costas. De ahí entonces la importancia de que el representante de víctimas o la víctima o el fiscal, si es el que interpuso el incidente de reparación integral, que recordemos no puede ser resarcitorio económicamente, sino con una pretensión simbólica, acuda a esta audiencia primera de incidente de reparación integral. En caso de que el declarado penalmente responsable no acuda, pues tenemos que diferenciar dos situaciones. Primero, si está privado de la libertad. En caso de que esté privado de la libertad en virtud de este delito por el cual fue condenado o en virtud de otro, pues si no asiste a la audiencia no se realizará y se dará 5 días hábiles siguientes para que el INPE justifique por qué no fue trasladado o conectado el penalmente responsable, porque recordemos que una persona que está privada de la libertad está bajo la custodia y cuidado de parte del INPE y está en una circunstancia de debilidad manifiesta ante el Estado, y por tanto es a ellos a los que se le debe preguntar las razones por las cuales de no conectar. Puede pasar también que el privado de la libertad y el penalmente responsable simplemente renuncia a la asistencia a esta audiencia. Esa renuncia debe ser expresa o puede ser tácita porque no quiere comparecer y no quiere conectarse a las audiencias, así el INPE le proporcione todas las herramientas. En este caso, si no asiste el defensor de ese penalmente responsable, pues la audiencia se realizará sin su presencia. Siempre se dará el término de 5 días. ¿Por qué 5 días? Si bien el Código General del Proceso nos habla de 3 días para justificar la inasistencia, que puede ser por caso fortuito, fuerza mayor, en esos casos de inasistencias, frente a los términos, el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal nos determina que cuando el Código de Procedimiento Penal no contempla términos estrictos en alguna actuación, se tendrá como estándar 5 días hábiles siguientes a la realización de la audiencia o la que no se realizó para obtener una justificación. Entonces ahí vamos a aplicar la ley 906 en ese artículo 159, que es incluso más beneficioso porque da 5 días hábiles para justificar la inasistencia.
¿A quiénes se deben citar a este incidente de reparación integral? Pues en principio se debe citar, pues obviamente al condenado, a su representante, a su abogado, a las víctimas, pero también puede haber personas que son terceros civilmente responsables o las aseguradoras. En este caso, el artículo 104 del Código de Procedimiento Penal nos dice que se debe citar a los terceros civilmente responsables y que se debe citar a la aseguradora siempre y cuando el incidentante, es decir, el representante de víctimas que te ponga el incidente, lo haya solicitado en el momento de interponer el incidente y proporcionar todos los datos de citación, o bien sea porque llega la primera audiencia de incidente de reparación conforme al artículo 103, solicitando que se vincule y se cite a los terceros civilmente responsables. ¿Quiénes son las personas que están llamadas a pagar o a resarcir el daño ocasionado con el delito? Pues en principio no diría que la persona condenada. Sin embargo, hay casos donde hay por la ley que nos obliga o por un contrato deben entrar a responder otras personas que no fueron los que realizaron la comisión de la conducta delictiva. La ley nos señala que van a responder como terceros civilmente responsables los padres con respecto a las actividades o las conductas delictivas que tengan sus hijos, y de manera contractual, cuando se presenta un accidente de automotores, pues el propietario del vehículo debe responder por los daños ocasionados. Esto con independencia de que existan terceros civilmente responsables. También, si se requiere la presencia de una aseguradora, pues también se debe solicitar de esa manera su citación y su presencia. ¿Qué pasa si el tercero civilmente responsable o qué pasa si la aseguradora no comparecen al incidente de reparación integral y sobre todo a la última audiencia, que son los alegatos? Pues deberán asumir el resultado de ese incidente de reparación y el fallo que determine el juzgado. Entonces, no asisten los terceros o la asegurada, pues quedarán vinculados a esos resultados de la decisión del incidente. ¿Cuáles tipos de justificación se puede dar para la inasistencia y cuál es la prueba que exigen? Cuando se trata de justificar la inasistencia a alguna de las audiencias, la primera, la segunda o la tercera audiencia de incidente de reparación integral, pues se debe demostrar que estamos ante un caso fortuito, una fuerza mayor que implica la irresistibilidad, la imprevisibilidad del suceso que me impidió acudir a la diligencia. En todo caso, pues esa inasistencia debe ser probada sumariamente y, como les digo, el juez debería darle 5 días hábiles conforme al artículo 159 o 3 días hábiles si va a coger lo presupuestado en el Código General del Proceso. Las pretensiones del incidentante o el del representante de víctimas. Estas pretensiones se pueden realizar oralmente una vez nos citan para esa primera audiencia de incidente de reparación integral, pero también lo podemos presentar de manera escrita, de manera anterior o anticipada a esa audiencia, de cara a poderle darle traslado a la defensa, al condenado, a los terceros civilmente responsables, a la aseguradora y al Ministerio Público en caso de que pretenda asistir a esta audiencia de incidente de reparación integral. Pero una buena práctica, muchachos, es que ustedes presenten esas pretensiones de manera escrita, porque como les dije, pues nos va a garantizar esa congruencia entre lo que se esté solicitando, lo que se practica, las pruebas que se practiquen y el fallo del incidente. El contenido de las pretensiones pues debe contener unos elementos mínimos que los consagra el artículo 75 perdón, el artículo 82 del Código General Proceso, que nos trae esos contenidos de las demandas. Frente a ese contenido de la demanda, nosotros ya tuvimos una barra académica. Sin embargo, voy a recordar que como mínimo debe contener la designación del juez a quien se dirige la petición del incidente de reparación integral. En este caso será el juez de conocimiento según el delito y el de primera instancia. Si estamos ante un delito querellable, pues será el juez penal municipal en esa función de conocimiento. Si estamos en alguno de los delitos contemplados en el artículo 35, que es competencia de los jueces penales del circuito especializado, pues será el juez al que se dirija esa petición de incidente de reparación integral.
Debe contener también el nombre, la edad, el domicilio del demandante y del demandado. Y a falta de domicilio lo desconocemos completamente, no sabemos dónde está recluido, si es que el condenado se encuentra privado de la libertad o si ignoramos alguno de estos datos que son exigibles, pues se deberá señalar esa circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por esa manifestación en tal sentido en la presentación escrita del incidente. Debe contener también el nombre y domicilio y a falta de este, pues la residencia de los representantes o apoderados de las partes. Debe contener de manera precisa y clara las pretensiones, lo que se pretenda. Debe contener los hechos que sirven de fundamento a la pretensión y estos deben estar debidamente determinados, clasificados y numerados. Debe contener también los fundamentos de derechos que se invocan para solicitar la apertura del incidente en principio 1 o 2 o solicitar la condena de los perjuicios. Debe contener la clase y la cuantía de la pretensión. En esta pretensión, en esta cuantía de la pretensión, quiero llamar la atención porque no siempre vamos a tener una pretensión económica y en ese caso no tendremos que hacer juramento estimatorio. Pero si tenemos una pretensión económica para que se resarza el daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios morales, el daño a la vida de relación, que esto se deberá tasar con unas reglas matemáticas explicadas con suficiencia por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado y por la Sala Civil en la Corte Suprema de Justicia y que mañana vamos a ver, pues sí se tendrá que presentar un juramento estimatorio. En caso de que la cuantía sea superior en la demanda, se consagre una cuantía superior a lo que se logre probar, pues ese juramento estimatorio va a tener unas repercusiones que puede acarrear algunas sanciones para el incidentante. Como les dije, este juramento estimatorio también se debe hacer en el incidente de reparación integral, que se va a circunscribir a lo que nos señala el Código General del Proceso en el artículo 206 y que nos va a señalar entonces que quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, pues deberá estimarlos razonablemente bajo juramento. ¿Qué se busca con el juramento estimatorio? Pues se busca evitar desgastes judiciales. Igualmente, esto puede acarrear unas consecuencias que si la cuantía estimada excede el 30% de lo que resulte en la recaudación, pues se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte la suma equivalente del 10% de la diferencia. Una vez entonces que presentamos ese incidente de reparación integral, como digo, lo debemos hacer de manera escrita, es lo recomendable, es una buena práctica, cumpliendo con todas las exigencias normativas, pues vamos a ser citados dentro de los 8 días hábiles siguientes, así lo consagra nuestro Código de Procedimiento Penal, a la primera audiencia de incidente de reparación. En esa primera audiencia de incidente de reparación, el representante de víctimas pues tendrá que formular oralmente su pretensión, así previamente la haya enviado por escrito. Y el juez podrá tomar una de las siguientes solicitudes: inadmitir la demanda, rechazar la demanda, y esto conforme al artículo 90 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cuándo admitirá la demanda? Pues la demanda se admitirá cuando cumple todos los requisitos de ley. Inadmitirá la demanda y dará un término para su corrección de ser procedente y que son 5 días para la corrección o adición, o podrá rechazar de plano la demanda cuando carece de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para interponer la acción, que sería ya dentro de los 30 días hábiles, es decir, no se interpone, se rechaza. En esa primera audiencia, entonces, se formula oralmente la pretensión con todos los hechos, con todos los medios de prueba que se pretenden hacer valer y con la solicitud expresa que se pretende obtener. El juez va entonces a tomar alguna de estas decisiones en caso de que admita el incidente de reparación integral,
pues fijará fecha y hora para una segunda audiencia. En esta segunda audiencia de incidente de reparación integral, ya la defensa o el Ministerio Público o los terceros civilmente responsables o la aseguradora podrá solicitar pruebas. Esa solicitud de pruebas busca desvirtuar en todo o en parte los hechos proclamados por el incidentante o representante de víctima o aminorar el valor de la pretensión económica. Esos medios de prueba que va a solicitar en ese momento también el defensor o la aseguradora o el tercero civilmente responsable, pues pueden ser rechazados. Y pueden ser rechazados porque la prueba es ilícita, porque es una prueba notoriamente impertinente, porque es inconducente, porque es manifiestamente superflua, es decir, sin importancia, o porque es una prueba inútil. En este caso, frente a esta decisión, que es un auto, pues van a proceder los recursos ordinarios. El auto que niega la práctica de pruebas, según el artículo 321, inciso tercero del Código General del Proceso, solo procederá el recurso de apelación contra este auto. En cuanto al auto que decreta pruebas, pues ya no se encuentra listado en ese artículo 321 y por tanto no procederá recursos frente al auto que decreta pruebas. El que no decreta, sí. Llegamos entonces a ese decreto de pruebas y debemos recordar que aquí vamos a encontrar una diferencia sustancial con el Código Penal, con el procedimiento penal. En el procedimiento penal contemplado en la Ley 906 del 2004, en el artículo 361 nos señala que el juez en ningún momento puede decretar prueba de oficio. Esto diferente al Código General del Proceso en el artículo 669, que dice que el juez sí puede decretar prueba de oficio. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esa disposición del artículo 361 del Código de Procedimiento Penal? Durante la etapa probatoria dijimos que la Ley 906 es un sistema adversarial de partes y por tanto el juez es un tercero imparcial que no tiene una pretensión y no tiene una teoría del caso. Por tanto, en el proceso penal, el juez no puede decretar prueba de oficio, aunque hay tres excepciones. La primera, puede decretar prueba de oficio en la audiencia de legalización de captura, porque se trata de un juez penal municipal en su función de control de garantías, lo que denominamos un juez constitucional, y allí puede decretar pruebas de oficio, pero solamente para aquellos problemas jurídicos que en ella se resuelven, que son la legalidad de la captura, la legalidad de la captura, los derechos del capturado y la línea de tiempo. También se puede decretar prueba de oficio en la audiencia de individualización de pena y sentencia, que les dije anteriormente que está en el artículo 447, que en el inciso segundo nos dice que el juez puede decretar prueba de manera oficiosa de cara a determinar la pena, de cara a determinar condiciones familiares, personales y sociales y la concesión o no de algún subrogado penal. Entonces ahí puede decretar prueba de oficio excepcionalmente. ¿Y por qué lo puede hacer en el 447? Porque si estamos en la audiencia de individualización de pena y sentencia, pues ya hay un sentido de fallo condenatorio, el juez ya llegó a un conocimiento más allá de dudas razonables acerca de la responsabilidad penal del acusado y por tanto dejó de ser imparcial y el objeto de esta audiencia de individualización de pena y sentencia es diferente a la responsabilidad penal o no de la persona acusada. Y una tercera excepción de prueba de oficio es en el incidente de reparación integral, porque como hemos dicho, el incidente de reparación integral se va a regir por lo presupuestado en el Código General del Proceso en aquellas materias o asuntos que no regula el Código de Procedimiento Penal. Y nuestro Código General del Proceso regula en el artículo 169 que el juez puede decretar prueba de manera oficiosa cuando le sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes y también cuando sean necesarias para acreditar alguno de los hechos o alguna de las circunstancias que determinen la tasación de los perjuicios.
Entonces, una vez culminada esa audiencia, segunda audiencia, que es de decreto probatorio, vamos a ir a una tercera audiencia que está en el artículo 104 de la ley 906. Ustedes dirán en principio entonces que son 3 audiencias que se van a hacer de manera rápida, porque se dice que entre una y otra van a contar con 8 días hábiles, y una vez que se interpone el incidente, pues el juez dentro de los 8 días pues deberá estar fijando fecha y hora para la realización de la primera audiencia. Sin embargo, la praxis judicial nos ha enseñado que estas audiencias son muy demoradas, no solamente desde que se interpone el incidente, el juez en su desmesurada carga laboral y en su agenda de congestionada, pues puede estar fijando la primera audiencia 5 o 6 meses después, y las posteriores audiencias, la segunda y la tercera, también en un intervalo de 3 meses o 4 meses. Todo va a depender de la congestión del despacho. Sin embargo, debemos tener un asunto importante como apoderados de víctimas. Si se da un sentido de fallo condenatorio y esta sentencia condenatoria queda ejecutoriado, pues el condenado va a suscribir un acta de compromiso, y en esa acta de compromiso va a estar supeditada si obtuvo un subrogado penal, es decir, el cumplimiento de su pena en libertad, o si va a cumplir su pena en el domicilio. El artículo 65 nos dice que él va a firmar un acta de compromiso, y dentro del acta de compromiso es la indemnización integral de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que si el condenado no resarce íntegramente a la víctima, ese beneficio que se le dio, ese subrogado penal, se podrá revocar ante el juez de ejecución de pena. Por tanto, ese incidente de reparación integral debe iniciarse dentro de los 30 días, bien sea por la solicitud de las partes, que ya les señalé que lo puede hacer, o también puede pasar que si no se va a interponer el incidente de reparación integral, pues es una buena práctica que el representante de víctimas también lo manifieste de manera expresa y escrita, que diga que no se va a interponer el incidente de reparación integral por las siguientes circunstancias, pero que sin embargo esto no quiere decir que la víctima está renunciando al proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual, es decir, que no está renunciando a acudir con posterioridad a la vía civil para lograr el resarcimiento de esos perjuicios. Entonces, bien sea porque interpongamos o bien sea porque no vamos a interponer incidente de reparación integral, es una buena práctica hacerlo por escrito y informárselo al juzgado para que el juzgado pueda remitir esa carpeta al juez de ejecución de penas. Si vamos a ir ya a la última audiencia, que son la audiencia de pruebas y alegaciones, pues uno presumiría que ambas se van a realizar en una audiencia. Sin embargo, si bien es una audiencia, se puede realizar en diferentes sesiones según la cantidad de pruebas que deban de practicarse y según la disponibilidad muchas veces de los testigos. Llegado el día y la hora de esta audiencia, pues el juez siempre tratará de realizar una conciliación previa. Y cuando digo siempre es porque en esa primera audiencia de incidente de reparación, pues el juez va a invitar a las partes, es decir, al representante de víctima, su incidentante, y al defensor, para que puedan conciliar las pretensiones que se encuentran en el incidente de reparación integral en esa demanda escrita. Las partes pueden disponer acerca de ese incidente, pueden transigir, conciliar, incluso desistir o allanarse a la pretensión económica del incidentante. Por tanto, el juez siempre va a facilitar un espacio de conciliación anterior o previa a la realización de la audiencia. En esta audiencia, contemplada en el artículo 104 de pruebas y alegaciones, no va a ser la excepción. El juez va a invitar a las partes para que pueda lograrse un acuerdo que, de ser aceptado y llegarse a ese acuerdo, pues incorporará a la decisión del juez. En caso contrario, si no se llega a un acuerdo, pues se va a practicar las pruebas de las partes. En principio, las primeras pruebas se van a practicar son las del incidentante o representante de víctimas. Culminada la práctica probatoria del representante de víctimas, el tercero civilmente responsable, la aseguradora y el defensor practicarán las pruebas que hayan solicitado en la audiencia anterior y que le hayan sido decretadas.
Como el incidente de reparación integral se exige o se rige por esos presupuestos del Código General del Proceso, dentro de ese decreto de pruebas también se puede tachar de falso algunos documentos con las ritualidades que se exigen. La práctica probatoria se regirá por el Código General del Proceso, lo mismo que la prueba pericial y las declaraciones. Esa práctica probatoria, entonces, debe cumplir con esas exigencias. Cumplida la práctica probatoria, se le da la palabra al incidentante o representante de víctimas, terceros si se encuentran allí vinculados, aseguradoras si fue convocada y por último a la defensa para que procedan a realizar sus alegatos de conclusión. Esos alegatos de conclusión no tienen un término, un tiempo establecido. El juez puede hablar previamente con las partes para limitar el tiempo y que sea igual, que se les dé 10 minutos, 15 minutos o dependiendo de la complejidad del incidente, que se requiera un tiempo superior. Pero el Código de Procedimiento Penal no nos da un tiempo acerca de esos alegatos de conclusión. Una vez culminados los alegatos de conclusión, pues el juez ya no va a dar un sentido de fallo, esto no es necesario como en la ley 906, sino que fijará fecha y hora para la lectura del fallo de la sentencia o lo podrá hacer incluso inmediatamente después de un receso. Frente a ese fallo, procede el recurso de apelación, el cual deberá ser interpuesto inmediatamente y podrá ser sustentado de manera escrita dentro de los 5 días hábiles siguientes. Culminado el recurso, culminada la sustentación, se le da traslado a los no recurrentes y se enviará al Tribunal Superior del Distrito para que se decida acerca de la apelación de esa sentencia de incidente de reparación integral. Es importante que tengamos presente que esa demanda de incidente de reparación integral se puede llegar a solicitar unas medidas cautelares y la inscripción de esa demanda o de ese incidente de reparación integral. En caso de que se haya solicitado unas medidas cautelares o se haya solicitado la inscripción, una vez que se dé el fallo de sentencia en lo civil de ese incidente de reparación integral, el juez deberá advertirle al representante de víctima que contará con 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de condena, so pena para iniciar el ejecutivo, so pena de levantamiento de las medidas que se tengan en este proceso. Muchachos, este es el trámite del incidente de reparación integral. Culminada esta barra académica, en el chat les voy a estar cargando un ejemplo de incidente de reparación integral, de demanda de incidente de reparación integral. Les voy a estar cargando un ejemplo de desistimiento de incidente de reparación integral y un ejemplo de interposición inicial del incidente de reparación integral. Recordemos que en muchos procesos hay varias víctimas, por lo tanto es recomendado que el juez espere los 30 días hábiles para determinar si la totalidad de las víctimas van a interponer el incidente de reparación o si ninguna lo va a interponer y excepcionalmente él pueda aperturarlo de manera oficiosa. Es decir, no es recomendable que el juez a los 8 días recibió la solicitud de apertura del incidente, ya esté fijando audiencia de primer incidente de reparación integral, porque pueden haber otras víctimas que se estén tomando los términos establecidos en el artículo 102 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. También les voy a cargar una cartilla de incidente de reparación integral y un cuadro que he tomado del libro de procedimiento penal acusatorio del doctor Nelson Saray Botero, donde nos habla de una ruta de incidente de reparación. Y en este cuadro ustedes podrán observar la actividad, cada uno de los pasos, la actividad, la descripción de la actividad y los responsables según la competencia para realizar esa actividad. Es decir, si yo interpongo, ¿quién es el que debe interponer el incidente? El responsable será o la víctima, o será el representante de víctimas, o Ministerio Público, o el representante legal si se trata de una menor. Ese será el responsable. El primer paso es interponerlo. El segundo paso es fijar fecha y hora de audiencia de incidente. Este paso, el responsable será el juez de primera instancia de conocimiento que haya proferido la condena.
Y en este caso, entonces, allí en este cuadro ustedes podrán observar toda esa ruta de lo que les he explicado acá. Muchas gracias, muchachos, por su atención y abro el espacio para las preguntas. Gracias, doctora. Me levantan, por favor, la manito, Julián. No, para Doctora, llenar buenas la noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Gracias. Bien, un cordial saludo para usted y los compañeros que están conectados. Visto, digamos, esta generalidad de lo que es el incidente de reparación integral, frente a los casos en los cuales las víctimas son menores de edad, niños, niñas, adolescentes, ¿la presentación y el trámite de este incidente tiene algún tratamiento especial o se sujeta a las reglas que ya usted nos expuso anteriormente? Se sigue bajo las reglas generales del artículo 102 y el Código General del Proceso. Sin embargo, cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, pues se tendrá un especial cuidado por parte del juez en que si no se interpone el incidente dentro de los tiempos establecidos, pues iniciarlo de manera oficiosa y para lo cual solicitará o un estudiante de derecho adscrito al consultorio jurídico o a la Defensoría Pública si la unidad de víctima es la encargada de hacer la asistencia en ese delito, pero si se trata de niños, niñas o adolescentes. Igual cuidado se le exige al juez en caso de conciliación o allanamiento, conciliación o desistimiento de las pretensiones. Entonces, en ese caso, el juez tiene que verificar que esa conciliación pues obedezca a una voluntad libre, consciente, debidamente informada acerca de qué consiste la conciliación, las pretensiones iniciales y lo que se esté conciliando. Eso debe tener un especial cuidado el juez, pero en el trámite en general se seguirá por las reglas del artículo 102 y siguientes. Gracias ahí por su... Johnny. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes para usted y los demás presentes. ¿Cómo estás? Muy bien, señora, gracias. Doctora, si el acusado, perdón, el condenado es absuelto en primera instancia, Sí, condenado en segunda. sí, condenado en segunda, igual el incidente de reparación lo conoce el tribunal o el juez de conocimiento. El juez de conocimiento. Si en primera instancia hay una absolución, en segunda instancia hay una condena, esta sería la primera condena. Y recordemos que cada fallo condenatorio pues debe cumplir con dos presupuestos. Primero, que haya una doble instancia, es decir, que podamos acudir ante un superior para que ratifique o para que confirme la decisión de condena de primera instancia, y la doble conformidad, es decir, dos jueces que en el mismo sentido me den un fallo condenatorio. En este caso tendríamos un fallo absolutorio en primera instancia. En segunda instancia, un fallo condenatorio sería para esa persona su primer fallo condenatorio y por tanto todavía tendría la posibilidad de interponer la impugnación especial. Hasta tanto no se decía la impugnación especial y excepcionalmente si se interpone casación, no queda ejecutoriado el fallo y por tanto no han empezado a correr los 30 días hábiles para interponer el incidente de reparación integral. En caso de que ya quede ejecutoriado el fallo por la impugnación especial y no se haya interpuesto casación o se haya decidido la casación, pues el incidente que se interponga será ante el juez de primera instancia. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Voy a mirar el chat. Si no hay más preguntas, esta barra está siendo grabada, esta y la de mañana. Los invito a que se conecten mañana porque mañana vamos a aprender a tasar los perjuicios ocasionados con el delito, ese daño material y ese perjuicio también, ese daño moral. Esto nos lo va a enseñar el profesor Robinson. La asistencia de hoy y de mañana las enviaré en el día de mañana o lo enviaré una vez culmine esta barra académica. Les agradezco muchísimo su comparecencia y les procederé también a enviar los documentos que les he manifestado. Muchas gracias y espero que haya sido muy clara en la explicación. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Doctora, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz Doctora, muchas tarde. gracias, que esté muy bien, amable. Gracias, doctora.